estimados maestristas de la Maestría de Planificación Estratégica de la Escuela de Gobierno y Planificación. Vamos a exponer en esta oportunidad lo que corresponde a la tercera unidad de nuestro sílabus y que se desarrollará en esta semana entre el 19 y 20 de mayo, entre el sábado y domingo respectivamente. Y el tema, como corresponde ahora, es el tema de la planificación del corto plazo. Ya hemos estado viendo la semana que ha transcurrido, el sábado y domingo, sobre el mediano plazo. Es un plan básicamente estratégico. El del corto plazo, es un instrumento operativo, pero no quita que por operativo no deje de asumir lo estratégico. Si es operativo per se, no sirve, es otra cosa. Entonces veamos así las características. Así como vimos la semana pasada, el sábado y domingo, las características del mediano plazo, las características del corto plazo serían las siguientes. ¿Cuáles serían las condiciones para que exista corto plazo? En primer lugar, la condición política. Hoy en día, el corto plazo es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene unas competencias en el lado fiscal, en el lado de las finanzas públicas, y no en el campo de la planificación, ¿no? Entonces, el corto plazo, si es asumido por el sistema de estratégica, tiene que tener un respaldo político para diferenciarse de lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, y que yo creo de 1978 más o menos hasta ahora. Entonces, ¿por qué se ha venido haciendo distante del sistema anterior de planificación del desarrollo y el de hoy de planificación estratégica? Entonces, la primera condición es que, como vimos en el mediano plazo, es que haya una decisión política. La decisión política cuesta, porque hoy en día, repito, se hace economía y finanzas, verdad que con responsabilidad, con holgura, con éxito, pero se hace de un punto de vista fiscal y no del desarrollo estratégico. Otra condición importante es que exista un sistema de planificación estratégico que pueda vertebrar el corto con el mediano plazo. Si no hay esa condición, esas técnicas, esos procedimientos claros y deslindados respecto a lo que hace el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema Nacional de Presupuesto, entonces ahí puede haber un problema. Esa condición. Que existe el sistema de planificación, por ejemplo, de inversiones, que esté en su lugar y no donde está. Es decir, que esté en el sistema de planificación estratégico y no en el Ministerio de Economía y Finanzas. Que esté en ese plan, la cabeza de ese sistema. Entonces, hay una serie de condiciones que nos llevan pues a pensar en que este corto plazo va a costar mucho en un tiempo para que se establezca en el sistema de planificación estratégica. Hoy en día está en el Ministerio de Economía y Finanzas como cautivo del Sistema Nacional de Presupuesto, y entonces, claro, tienen ellos también las inversiones, ahí lo amarran, pero no está vertebrado en función del plan estratégico. Otra condición es que no hay corto plazo si no hay previamente el plan de mediano plazo, que también va a costar institucionalizarlo, establecerlo como competencia del sistema de la organización estratégica y diferenciarlo de cualquier esfuerzo que haga el Ministerio de Economía y Finanzas bajo el llamado programa multianual, ¿no? Entonces, estas condiciones y otras que veremos ya en el día sábado en clase, vamos a irlas conversando, analizando, reflexionando y viendo cuándo se podría lograr estas condiciones. Otra característica del corto plazo, así como del mediano plazo y así como del largo plazo, es la previsibilidad. La previsibilidad de cumplimiento. En este caso, el corto plazo, por ser un año, por ser 12 meses solamente, su previsibilidad puede ser entre mediana y alta. Mediana, porque puedan haber problemas de coyuntura que hagan difícil un poco o enturbien
el desarrollo de la administración de la planificación del corto plazo. La coyuntura económica, social, política puede afectar la ejecución, el diseño y la ejecución del corto plazo. No obstante, que son solamente 12 meses, pero puede ocurrir. Y de hecho ocurre a veces, no tanto por la coyuntura, sino por el sistema de gestión que no está afiatado, no hay operadores, en este caso no hay planificadores. Yo creo que otra condición importante es que exista un aparato técnico muy afinado en el CEPLAN y todo el sistema, en todos los foros del sistema de estratégico. Bueno, pues también puede ocurrir que este corto plazo pueda tener una previsibilidad alta, es decir, cuando no haya coyunturas inestables o de conflicto, y además que tengamos un buró muy eficiente. De manera que estas son las dos alternativas que tenemos. Siempre el corto plazo va a tener una previsibilidad en su performance de mirar las cosas, de generar y medir mejor los objetivos y las metas que el mediano y a largo plazo, por solamente los 12 meses. Ahora, otra característica, una tercera característica del corto plazo es la posibilidad de obtener pocos cambios. El corto plazo, en realidad, por ser 12 meses, hace imposible, solo por los 12 meses, conseguir cambio. Pero si se le suman 12 anteriores, 12 posteriores u otros más que sobrevengan, si así se entiende, entonces se van a encontrar los cambios. Es decir, se van a ligar a la planificación estratégica del mediano y de largo plazo. Pero esto hoy en día es un poco difícil, ¿no? Por eso que nosotros escuchamos muchas veces que la planificación es cortoplacista, inmediatista, que va a apagar incendios y que no va en pos de los cambios sustantivos que el país requiere, pocos o grandes, pero el corto plazo indudablemente puede servir mañana si está ligado a la planificación de mediano plazo y también de largo plazo. Pero eso, amigos, eso cuesta mucho. Estamos en un proceso de reingeniería de la planificación, habida cuenta que solamente tiene 2-3 años de institucionalizar la planificación del año 2008. Este es otro reto que tiene el sistema y los que deciden políticamente. Si tienen voluntad política que haya planificación, entonces va a tener que llegar a este nivel. La característica del corto plazo hoy en día es ciertamente es un sesgo a formular las políticas, las metas y los programas en función a metas fiscales y monetarias, más que a objetivos de desarrollo estratégico. Ojalá que mañana, cuando existe el mediano plazo y se ponga en decisión que hay a corto plazo, esté vislumbrado, articulado y vertebrado los objetivos que hoy día son fiscales a los objetivos de desarrollo. ¿Cuál sería una estructura de corto plazo? Algo muy parecido al del mediano plazo. Muy parecido. Esto, repito, son una estructura constante, más o menos universal, pero que puede ser dispar, un poquito diferente, en la medida que el sistema de decisión estratégica emita directivas que digan va por acá o por acá. Pero más o menos siempre tiene que ver en un estructura de corto plazo una pequeña caracterización o un resumen de la realidad del momento, sea nacional, regional, multisectorial, institucional, territorial. La caracterización de la realidad, o síntesis también se le llama de la realidad, o síntesis de la problemática, nombre más, pero lo que quiere decir es que siempre se acuña como primer lugar de la estructura del plan esa caracterización que sobreviene de lo que dice la caracterización del mediano plazo y que caracteriza a ese año, no al año que sigue ni el año anterior, lo que caracteriza a ese año específico. Ojo. Segundo, naturalmente vienen los objetivos. Alguien me preguntará, profesor, ¿acaso está saltándose usted de la visión y la misión? La visión es más de mediano y largo plazo. Quizás pueda parafrasearse la visión cortoplacista, pero es un detalle ya demasiado exigente. Lo que sí podría haber es la misión. O sea, siempre tener claro cuál es la misión institucional del Poder Judicial para planificar el corto plazo, lo mismo que el Parlamento, lo mismo que los ministerios, la presidencia del Consejo de Ministros, las OPDs, las empresas del Estado, los organismos multiinstitucionales
o multisectoriales, los territoriales, etc. Luego se le vienen los objetivos. Estos objetivos son objetivos operativos, pero no quita que sean objetivos estratégicos. Vale decir que vayan en pos de conseguir, de lograr resultados que beneficien al país y no sean objetivos pues rutinarios, consuetudinarios, sino que sean algo así como trascendentes. El corto plazo también tiene estrategias, obviamente. ¿Cómo lograr esos objetivos que pueden llamarse operativos o estratégicos? Más me inclino por objetivos operativos que estratégicos. Pero la estrategia otra vez vuelve a ser una cosa sustantiva. Estos son el cerebro del plan. Los objetivos operativos, las estrategias para alcanzarlos y naturalmente las metas. Las metas hoy en día, si usted ve en las directivas y los productos de estos planes, son eminentemente fiscales, muy pegado a lo que está en el diseño presupuestal del año que se está planificando. Pero esto no ocurre. Tienen que ser metas estratégicas, ¿no? De manera que tienen que ir más allá del monto que se ha fijado fiscalmente. Las políticas, como el mediano plazo, también se parecen. Las políticas son aquellas acciones, actividades, tareas y proyectos específicos que se quieren predecir y lograr en el corto plazo en base a las metas señaladas, las estrategias y los objetivos operativos. Un programa fundamental en la estructura del corto plazo es el de inversiones. Está muy ligado. Generalmente los programas de inversiones señalan qué proyectos deben cumplirse ese año. Bien se han iniciado anteriormente, o bien se inicia en o bien está en cierre. Pero siempre hay un programa de inversiones. Es decir, la ejecución de los proyectos sectoriales, multisectoriales y territoriales que deben ser ejecutados. Repito, que pueden ser proyectos que vienen de antaño y que siguen para un año, o que se inician ese año y que pueden proseguir en el siguiente, o se cierran en ese año fiscal, en ese año del plan. Un elemento fundamental de la estructura es el presupuesto. El presupuesto es un poco la guía, pero no debe ser la única. Si el presupuesto es la guía, también lo tienen que ser los objetivos estratégicos que vienen derivados del mediano plazo. El plazo. Normalmente el corto plazo es un año. Excepcionalmente hemos tenido 2 años, como vamos a ver. Anual es el curso clásico de un año, 12 meses. Y por eso se le conoce como el plan operativo, porque opera, ven la palabra, opera, hace viable en 12 meses, conforme el año fiscal, y que se somete a todos los controles, evaluaciones, para que lo que se ha presupuestado sea cumplido. Pero la idea es que eso que se ha presupuestado obedezca a un lineamiento estratégico que viene del mediano plazo y desde luego también del largo plazo, pero que ya salga de esa connotación presupuestal. Lo excepcional del plazo es que sea bienal, 2 años. Por eso es una formación excepcional y la hemos tenido en el Perú en dos momentos. En 1971 y 1972, en base al plan estratégico, el plan de desarrollo, que se llamaba así, 71-75. Y luego se repitió el 73-74 con algún éxito. Habría que estudiarlo esto, por supuesto, estas herramientas, para ver bajo qué condiciones funcionaron. Mi percepción, un poquito ya lejana, es que funcionaron relativamente hasta el 74, porque después ya vino, desde el 74 ya vino la crisis financiera mundial y la crisis en el Perú, que es materia de contrastación de esas crisis con los resultados de dichos planes. Pero hay un plan bienal, también puede ser, pero eso significa pues que hay una estabilidad macroeconómica, política, jurídica, institucional, que no lo mueve nadie, ¿no? Entonces, eso es un ideal, ¿no? Instrumentos. El corto plazo tiene 2 instrumentos fundamentales. Uno, como les he dicho, el programa de inversiones. Y el otro, el presupuesto fiscal, que le señala, con esa autorización de meta fiscal,
tiene que realizar actividades, tareas y proyectos. El programa de inversión, recalco, son aquellos proyectos que están vinculados, relacionados, cohesionados, concordados y no están disparados uno de otro. Esa es la condición, como el mediano plazo y en el largo plazo inclusive, que estén vertebrados, que obedezcan a una lógica y a un procedimiento, pero que son aquellos proyectos que bien se inician en ese año fiscal o que continúan del año anterior y que puedan proseguir, o por último, que esos proyectos culminen en ese año fiscal. Bajo esos tres escenarios hay que leer el programa de inversiones anuales. Los programas de inversiones no son anuales, pero se tienen que ver en el año, que porque vienen de antes o se van después, o porque se inician para después proseguirlo, o porque están cerrando. El presupuesto fiscal es por hoy en día lo que marca al plan, lo cual es una desnaturalización de la lógica de la razón del plan. El plan debe sí concordar con el presupuesto, pero el presupuesto no puede decirle lo que tiene que ser el plan. Hay que hacer una dialéctica de interacción entre ambas herramientas, pero el presupuesto debería ser eso siempre, la expresión financiera del plan. Los montos de las actividades y proyectos son las que están señaladas en el presupuesto. Pero hay que entonces saber quién aprueba, que es el Congreso, esos proyectos y esas actividades sean asumidos o que estén refrendados por la línea estratégica del mediano plazo y que estén luego asumidos obviamente por el corto plazo. Hay otros instrumentos que se preparan, como la cooperación internacional, aun cuando el programa de cooperación es siempre trinal, cuatrinal y hasta quinquenal. Por eso hay veces no es usual encontrar programas de cooperación. Pero en buena hora, así como hay un programa de inversiones, también podría haber el programa de cooperación que advierte qué proyectos están en ejecución ese año como herederos del ayer, del anterior año o posteriores que vienen. Igual, la misma lógica del programa de inversiones. Qué proyectos inician, qué continúan de cooperación, qué culminan o cierran. Y también hay otros programas especiales que puedan decir, bueno, para este año se hace este programa específico, ¿no? Y que quizás pueda proseguir para el próximo año, o que vienen anteriormente, como el caso del programa de inversiones, etcétera. Por ejemplo, mañana o pasado se dice que el programa anual del BRAE, digamos en el 2013, va a seguir naturalmente 1 o 2 años más. Pero entonces es un programa especial porque la administración del BRAE, desde el punto de vista del desarrollo estratégico, puede y merecer por su espacio que comprende hasta 5 regiones, me parece, y por lo multisectorial, puede merecer en el plan del corto plazo un programa especial. Así esperamos. Seguimiento y evaluación. Es otro proceder lógico, racional y, digamos, confiable que hay que tener. Hoy en día se hace seguimiento y evaluación del corto plazo con muchas directivas que vienen del MEF, pero vienen desde el lado del presupuesto, del lado fiscal. Creo que también del lado de economía, del Ministerio de Economía, pero son básicamente herramientas de medición en el orden presupuestal. Eso es lo que predomina hoy. Pero mañana, cuando se incorpore la variable de desarrollo y sea antecedente del presupuestal, debería ser las herramientas normales, otras herramientas que naturalmente el sistema de estrategia tiene que estudiar, compulsar con la experiencia mundial, con la experiencia pasada e ingresarlo para cuando funcione el plan de corto plazo desde el punto de vista de la planificación estratégica. El mediano plazo básicamente se deduce del mediano plazo. El corto plazo se deduce del mediano plazo. Nunca debe diseñarse si no se cuenta con el del mediano plazo. Nunca. El plan no debería partir del presupuesto anual, sino del plan estratégico de mediano plazo. Estos son algunos supuestos que hay que reiterarlos, no con el ánimo de confrontación, sino con el ánimo de arreglar nuestro sistema de gestión pública para que sea más eficiente y eficaz. El plan y el presupuesto no deben ser divorciados, no deben estar en conflicto, sino al contrario, integrados.
Antaño, por ejemplo, ni bien salió el año 62 el sistema estratégico, pronto salió lo que se llamó el presupuesto por programas, un año o 2 años, el año 64. De manera que eso es lo que hay que ir a que se entienda en el mundo técnico, tecnocrático o tecnoburocrático y entre los políticos, para que haya no un divorcio, sino un entendimiento institucional de los sistemas de planificación, presupuesto y de inversiones. Alineamiento de los planes. Naturalmente, como el mediano plazo, el corto plazo también tiene que alinearse todos los planes que están formulados, evaluados, seguidos y evaluados por el Estado. Entonces, imaginemos que tengamos el plan de corto plazo de ámbito global o nacional, que es anual, porque estamos hablando del anual. Este requiere naturalmente del alineamiento con el plan de mediano plazo, que resulta en este caso orientador. Si no existe el plan de mediano plazo, no insistamos en tener el plan global de corto plazo o anual u operativo. Segundo, tras formularse el plan global o nacional, ¿no?, se deberán formular los otros planes del sistema de planes, vale decir, los planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y territoriales, entendidos estos por los regionales y locales, y estos a su vez por los provinciales y distritales. En el alineamiento, todos estos planes que he mencionado, de corto plazo, deberán, obviamente, este es el supuesto, alinearse en perfecta lógica y consistencia por procesos de compatibilización. Si no hay estos procesos, es irracional. Es una ruptura, es como diríamos, una esquizofrenia institucional. Y eso no queremos que ocurra. Muchas gracias, estimados amigos. Pero no quita que por operativo no deje de asumir lo estratégico. Si es operativo per se, no sirve. Es otra cosa. Entonces veamos así las características. Así como vimos la semana pasada, el sábado y domingo, las características del mediano plazo, las características del corto plazo serían las siguientes. ¿Cuáles serían las condiciones para que exista corto plazo? En primer lugar, la condición política. Hoy en día, el corto plazo es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene unas competencias en el lado fiscal, en el lado de las finanzas públicas, y no en el campo de la planificación, ¿no? Entonces, el corto plazo, si es asumido por el sistema estratégico, tiene que tener un respaldo político para diferenciarse de lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, y que yo creo de 1978 más o menos hasta ahora. Entonces, ¿por qué se ha venido haciendo distante del sistema anterior de planificación del desarrollo y el de hoy de planificación estratégica? Entonces, la primera condición es que, como vimos en el mediano plazo, es que haya una decisión política. La decisión política cuesta, porque hoy en día, repito, se hace economía y finanzas, verdad que con responsabilidad, con holgura, con éxito, pero se hace de un punto de vista fiscal y no del desarrollo estratégico. En un tiempo para que se establezca en el sistema de planificación estratégica. Hoy en día está en el Ministerio de Economía y Finanzas como cautivo del Sistema Nacional de Presupuesto, y entonces, claro, tienen ellos también las inversiones, ahí lo amarran, pero no está vertebrado en función del plan estratégico. Otra condición es que no hay corto plazo si no hay previamente el plan de mediano plazo, que también va a costar institucionalizarlo, establecerlo como competencia del sistema de la organización estratégica y diferenciarlo de cualquier esfuerzo que haga el Ministerio. Estimados maestristas de la Maestría de Planificación Estratégica de la Escuela de Gobierno y Planificación, vamos a exponer en esta oportunidad
lo que corresponde a la tercera unidad de nuestro sílabus y que se desarrollará en esta semana entre el 19 y 20 de mayo, entre el sábado y domingo respectivamente. Y el tema, como corresponde ahora, es el tema de la planificación del corto plazo. Ya hemos estado viendo la semana que ha transcurrido, el sábado y domingo, sobre el mediano plazo. Es un plan básicamente estratégico. El del corto plazo, es un instrumento operativo. Condición importante es que exista un sistema de planificación estratégico que pueda vertebrar el corto con el mediano plazo. Si no hay esa condición, esas técnicas, esos procedimientos claros y deslindados respecto a lo que hace el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema Nacional de Presupuesto, entonces ahí puede haber un problema. Esa condición. Que exista el sistema de planificación, por ejemplo, de inversiones, que esté en su lugar y no donde está. Es decir, que esté en el sistema de planificación estratégico y no en el Ministerio de Economía y Finanzas. Que esté en ese plan, la cabeza de ese sistema. Entonces, hay una serie de condiciones que nos llevan pues a pensar en que este corto plazo va a costar mucho,